mí lo que me gustaría es dos cosas. Una, aclarar qué es innovación y otra, aclarar qué es creatividad. Ninguna de las dos son valores absolutos, esto no son matemáticas, entonces os voy a contar qué es innovación para mí y qué es creatividad para mí. ¿De acuerdo? Innovar. Esto es muy importante porque hay tropecientas definiciones. Para mí innovar es generar e implementar, y esto es importante, no vale solamente con generarlo, también hay que implementarlo, un cambio positivo y disruptivo que sea único y en un contexto determinado. Esto nos permitirá desarrollar algo nuevo. ¿Por qué lo del contexto? Hay varias cosas importantes aquí. Una de ellas, el contexto. Si tú generas un cambio positivo y disruptivo, pero no lo enmarcas en un contexto, probablemente no siempre sea innovación, o a lo mejor se puede calificar como no innovación siéndolo. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, cambias de un sector o cambias a lo mejor de un país incluso. Si tú generas algo que se estaba desarrollando en otra época o en otro país y lo mueves hacia tu país y generas ese impacto y ese cambio, lo podríamos denominar en algún momento dado innovación. Y luego otra parte importante es que el cambio debe ser positivo, disruptivo y único. Es decir, tiene que tener una identidad propia ese cambio. No sirve simplemente con que se haga una mejora, porque en ese caso hablaríamos de optimización. Luego vamos a poner bastantes ejemplos sobre qué es optimizar y qué es innovar, pero básicamente para tener claro que eso sería una innovación. ¿Y qué hay que conseguir o qué hay que tener para poder hacer un cambio positivo, disruptivo y único? Creatividad. Y esto es la parte que me toca a mí o la parte que a mí me gustaría comentar un poco. Normalmente al mundo de la innovación se llega por dos caminos. Uno, gente que se ha dedicado normalmente a empresa o a temas de business y ha ido poco a poco metiéndose en el mundo de la creatividad, o gente que viene del mundo creativo y poco a poco se ha ido metiendo en el mundo del business. En mi caso es ese. Vengo del mundo creativo y me he ido metiendo en el mundo del business. Los dos nos necesitamos y es algo que muchas veces son mundos peleados, pero que realmente nos necesitamos. ¿Por qué? Porque es como vamos a generar realmente creatividad. Como decía, porque yo vengo del mundo de la creatividad, yo soy diseñador industrial, no vengo del mundo del business, pero durante los años me he ido especializando en gestión de la innovación. Empecé en Madrid, estudié en el IED, diseño industrial, y a partir de ahí empecé a colaborar con Domaine de Bois en Francia durante 3 años, y luego estuve viviendo en México durante 4 años. Fue en México principalmente donde empecé a trabajar con empresas en proyectos de gestión de innovación, de generación de nuevos servicios, generación de nuevos productos. Vuelvo a España y ya en España empiezo a colaborar con Opino primero y luego con La Nave, que es el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, como podréis saber. En Opino desarrollé un montón de proyectos diferentes con bastantes marcas, pero como podéis ver en la imagen, ha sido un proceso de la creatividad a la gestión de la innovación. ¿Y por qué con la creatividad o por qué es importante la creatividad? Bueno, pues quería remarcar que las industrias creativas, que es un término que no se utiliza mucho en nuestro país, son una base esencial de la industria y una base esencial de la economía. No os puedo dar datos de España porque no hay un estudio sobre el impacto de la economía de las industrias creativas en España, pero sí lo hay en otros países como por ejemplo Reino Unido o el propio México. Hay un estimado de que en torno al 5 o 10% del PIB de los países desarrollados proviene de las industrias creativas. Estas industrias, ¿qué son? Pues son industrias que basan todo su desarrollo en la creatividad. Las hay de arquitectura, diseño, artes. Solamente en en Reino Unido, perdón, se estima que 1 de cada 11 trabajos se destinan a las industrias creativas o están ocupados en este sector. ¿Y esto qué ha hecho? Pues ha hecho que también los modos de trabajo cambien, y esto lo sabemos todos, ¿no? Hemos pasado de unos modos de trabajo muchísimo más mecánicos, desde la época Ford, a la actualidad. Os he puesto en la imagen el New Lab de Nueva York, pero podríais tener en mente cualquier coworking que hay en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, un Utopicus, un WeWork, etc. Incluso también las empresas corporativas grandes. Muchas de las empresas, como por ejemplo Endesa, que la hemos visto antes, también está cambiando sus espacios.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que cambiar por completo el modo de trabajo hacia metodologías más creativas o innovadoras? Sí y no. Es decir, cuando realmente veamos que hay una opción que es viable de mejora, probablemente las industrias creativas o las metodologías ágiles y la innovación sean una buena opción. Pero hay otras ocasiones en las que tampoco tenemos que ir de un modo cerrado a por metodologías ágiles. Si algo funciona no hay que cambiarlo, y esto es algo que yo creo que es muy importante, porque muchas empresas hacen cambios pensando que van a hacer alguna mejora sin analizar previamente si realmente tienen un fallo en algún departamento, en algún proceso o en algún producto, y eso lo que genera es que al final haya muchísimo más caos. Por eso yo lo que diría es que antes de tomar una decisión de si aplicar una metodología ágil o no, hagamos un pequeño análisis y veamos, ¿son procesos que ya están depurados? ¿Sí o no? Si sí están depurados, probablemente podamos seguir con ellos así. ¿Son tareas que son metódicas, que son mecánicas? Entonces probablemente podamos utilizar el sistema en cascada de toda la vida. ¿Son tareas que necesitan un desarrollo en cadena? Pues probablemente esa cascada nos sirva. Ahora, si estamos en un espacio de incertidumbre, estamos desarrollando algo completamente nuevo, que no sabemos cómo va a actuar, seguramente metodologías ágiles nos ayuden, porque nos ayudan a fallar más barato, a fallar más rápido, y esto nos permite que podamos ir haciendo pequeñas pruebas y testando también en el mercado. Os he puesto ejemplos de metodologías ágiles, porque en las preguntas también que sacabais había como bastantes. Son combinables, son modificables, esto no es los 10 mandamientos de Moisés. Veréis el Design Thinking con 5 pasos, con 6 pasos, con 7 pasos. Son totalmente diferentes, depende de la empresa y el sector en que se vayan a aplicar. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Pues seguramente a través del programa que vamos a hacer ya en UNIR, un poquito más especializado, podéis conocerlo. De todos modos, de las más importantes metodologías ágiles, Design Thinking, Lean Startup o Scrum. Habréis oído hablar seguramente de las tres, las he puesto en ese orden a propósito porque Design Thinking suele ser una metodología muy buena en la parte inicial. En el caso de Lean Startup, a la hora ya del testeo nos va a ayudar bastante, y Scrum, cuando ya estemos ejecutando y desarrollando un proyecto, es muy útil. Como os decía, seguramente en el programa avanzado en dirección y gestión de innovación de UNIR lo vamos a dar mucho más al detalle. Seguramente no, porque sí, al menos por mi parte lo haremos. Perfecto. Contamos con Valentín, por supuesto, como profesor en el programa de dirección y gestión de la innovación para hablar y profundizar mucho más en todas estas metodologías. Un poquito más. Vamos a entrar con las 5 claves que anunciábamos en el título, ¿vale? Son 5 claves que son un poco divertidas y que la idea es simplemente tocar 5 puntos en los que muchas veces se falla. La primera, estudia los comportamientos sociales. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo presuponer lo que un usuario quiere que estudiar lo que un usuario quiere. Y esto es algo que ocurre sobre todo en las grandes empresas, que llevan una atracción muy importante, y muchas veces dan por presupuesto lo que un usuario va a querer. Desarrollan un producto, un proyecto, un nuevo servicio, se tiran incluso años desarrollando un proyecto y cuando lo sacan a mercado no funciona. ¿Por qué? Porque han tenido una presuposición de lo que el usuario va a querer realmente. Hay bastantes casos, yo he puesto 2 que son de los más relevantes y que además se separan bastante en el tiempo, pero se repiten los mismos errores. Uno, por ejemplo, es el del Ford Edsel. El Ford Edsel es un modelo que sacó Ford pensando que la gente iba a querer un coche pues muchísimo más lujo, más grande, en el que pudiese meter a su familia. Sin embargo, el mercado americano estaba yendo hacia familias más pequeñas que buscaban poder moverse de un modo más rápido, etc. El Edsel fue un fallo y, como todos sabéis, en España tenemos un ejemplo de éxito que fue el 600. Otro ejemplo de fallo por no estudiar bien los comportamientos de las personas es el Zoom. Microsoft intentó sacar un producto para vencer al iPod, que básicamente es una pequeña copia en la cual, ¿qué hacían? Pues estaban intentando abaratar lo que era el iPod, reduciéndole funcionalidades.
¿Qué ocurre? Que el usuario quería las funcionalidades que tenía el iPod. Por supuesto, con toda la parte de marketing de detrás, que es esencial. Pero en este caso lo que fallaba no era solo el marketing, era el producto en sí, ¿vale? Fue un fracaso terrible y de hecho Microsoft lo pone todavía como ejemplo. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Para que os las apuntéis y luego podáis hacer un poco de autodidactas. Herramientas de empatización que podéis buscar para entender mejor al cliente. El Safari, los focus groups, data, esto es muy importante, que no es una herramienta como tal, pero es explotar todos los datos que podamos recolectar a través de las herramientas digitales, que cada vez son más y con más herramientas gratuitas. A través de Facebook, por ejemplo, mismamente, o de Instagram podemos obtener bastante dato de cliente. Y persona. El persona básicamente es hacer un arquetipo de los diferentes clientes que una vez estudiamos los rangos y estudiamos los targets, podamos personalizarlo en una sola persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir una mujer de clase alta situada en un barrio céntrico de una gran ciudad que decir Carmen Lomana. Bueno, pues es mucho más fácil cuando personalizamos luego dirigir un producto a una persona en concreto, ¿de acuerdo? Segunda clave, tener claros los objetivos y estrategias. No siempre vamos a tener un objetivo genérico, que puede ser, por ejemplo, vender mucho, vender más o mejorar nuestro negocio. Los objetivos y las estrategias suelen ir mucho más detallados, porque no es lo mismo tener este gran objetivo al que llegar, que por supuesto va a ser sacar un buen producto, o sacar un buen servicio o innovar, que ir marcándonos esas metas. Un ejemplo que he puesto que parece bastante absurdo, pero ese es el programa este de televisión que hay de, ¿cómo es? Keep It or List It? Keep It or List It creo que se llama, en el cual básicamente remodelan una casa y a la vez otro busca una casa nueva a la que poder mudarse. Son de estos programas a los que te enganchas durante horas sin que tengan mucho contenido, pero bueno. El caso es que siempre en ambas opciones tienen una lista detallada de objetivos. Esto es lo que ahora conocemos como el backlog, pero básicamente lo que toda la vida se ha hecho es tener una lista de la compra, ¿vale? Es muy importante que siempre bajemos todos los proyectos a los objetivos más básicos, porque cuanto más lo podamos bajar y cuanto más lo podamos trillar, más fácil vamos a tener luego hacer una estimación y más fácil vamos a tener hacer una estrategia para conseguir estos objetivos. He puesto varios ejemplos de cómo poder hacer estas estrategias y estas estimaciones. Seguramente el más famoso es el Business Model Canvas. Lo que nos permite es diseñar un modelo de negocio básicamente en 1 hora, 2 horas. Obviamente cuanto más lo trabajemos mejor, pero bueno, es un modo bastante ágil de poder hacerlo. Tenemos el Value Proposition Canvas, el Value versus Effort o el MOSCO. Estos dos últimos, Value versus Effort y MOSCO, lo que pretenden es priorizar. Es decir, una vez hemos bajado nuestro objetivo en pequeños objetivos ya que sean activables, evaluar cuáles son más necesarios o cuáles nos aportan más valor y por tanto debemos hacer antes, porque si nos quedamos sin tiempo y los perdemos, probablemente todo el proyecto se caiga. También qué esfuerzo vamos a dedicar a algo. Le doy siempre a la teclita, pero no, sí, es con el ratón. Vale, herramientas de estrategia y estimación, Value versus Effort. Antes os he puesto los 4 ejemplos, ahora vemos un ejemplo bastante claro. Value versus Effort es una tabla, es un diagrama muy sencillo. Tenemos, por un lado, la parte del valor, cuánto valor nos aporta esa tarea o ese objetivo y cuánto esfuerzo nos supone realizarlo. Cuanto menor sea el esfuerzo y mayor sea el valor, obviamente más nos interesa realizarlo, porque con muy poquito esfuerzo vamos a conseguir un objetivo, un valor muy alto. Cuanto menos valor nos aporte y más esfuerzo nos cueste, pues obviamente será una tarea que tengamos que dejar para el final. ¿Qué ocurre? Que cuando procrastinamos, normalmente nos vamos a lo que menos esfuerzo nos supone, pero que no por ese hecho va a ser lo que más valor nos aporte. Un ejemplo bastante sencillo es cuando peleas con tu suegra. Tendríamos que analizar muchas veces cuánto valor nos supone pelearnos con nuestra suegra y cuánto esfuerzo. Seguramente el valor que nos aporte sea bajo y el esfuerzo muy alto, así que recomendación, no os peleéis con vuestra suegra, que no merece la pena. Tercera clave, medir. Y esto es muy importante porque cuando estamos en innovación o en mundos creativos no medimos.
se suele dar todo por hecho, se suelen poner objetivos intangibles, objetivos totalmente subjetivos, ¿vale? Es muy importante que siempre nos pongamos algo cuantificable, que tengamos una serie de KPIs adaptados para que podamos no solamente creer que algo va bien o que un proyecto ha salido bien o que está saliendo bien, sino que lo evaluemos y que efectivamente veamos con algo cuantificable que está saliendo bien. Modos de poder evaluarlo o de medir los KPIs. Tenemos el burnout chart, que quizá es el más subjetivo, porque al final tienes un tema que lo que mides es el agotamiento, pero viene muy bien sobre todo para la parte de gestión de equipos. Tenemos AR, que son las métricas piratas, que son adquisición, activación, ingresos, retención y referencia. Estos yo pediría que las utilicemos prácticamente para todo lo que podamos, porque vienen muy bien, no solo para desarrollo de nuevos productos, sino también para incluso pequeños objetivos, ver cómo están funcionando. Luego el sistema de NPS, que es el que más se puede conocer actualmente, que es el Net Promoter Score, y luego propias, que desarrollemos propias herramientas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un proyecto de innovación, al ser algo totalmente novedoso, probablemente no haya herramientas que nos sirvan siempre. Sin embargo, podemos crearlas, es decir, podemos decidir cómo medir la parte de satisfacción del usuario que entra en tal botón o la parte de funcionamiento de tal color. O sea que podemos crear herramientas propias para evaluar las cosas. Importante, crear las herramientas antes de desarrollar el proyecto, porque luego es hacerse trampas al solitario. Este es el NPS, que seguramente hayáis visto estas maquinitas, por ejemplo en Zara o en algunos grandes almacenes, y lo que miden es el Net Promoter Score. Lo que dice es que por debajo del 8, del 8 para abajo, no son ya promotores de tu empresa, ya no son esta gente que te va a recomendar. Del 7 al 8 serían, bueno, gente que está contenta pero que probablemente no te recomiende, y a partir de ahí tenemos unos detractores. Aunque te pongan un 5 o un 6 seguramente no sea muy buena señal. Luego la cuarta clave sería sé coherente con tu identidad, salvo que seas Madonna. Ahora explicaré por qué salvo que seas Madonna, ¿vale? Es muy importante, y esto lo aprendemos de las industrias creativas y del mundo de las artes y de la creatividad, mantener una identidad. Porque manteniendo una identidad es el único modo en que vamos a conseguir tener una base de consumidores o una base de clientes o una base de votantes, si ese es un partido político, ¿vale? Porque si seguimos la tendencia seguramente tengamos una vida más corta. Es probable que entremos mejor en mercado porque estamos en una tendencia que está empezando o porque estamos en una tendencia que sabemos que va a durar, pero probablemente el cliente cuando se acabe esa tendencia se esfume. También es muy importante para una parte de reconocimiento de marca. Si nosotros estamos desarrollando una identidad, y ojo, esto es muy importante, no solamente gráfica, sino a nivel de personalidad, una serie de valores, una serie de productos, una serie de sistemas de comunicación con el cliente, y lo vamos cambiando, el cliente se va a perder. Sin embargo, si lo mantenemos en el tiempo, el cliente va a ser capaz de identificarnos. Yo estoy seguro de que más de la mitad de las marcas que aparecen aquí las podéis identificar. Y esto es algo que, como decía, viene del mundo del arte. Pues, por ejemplo, arriba tenemos los diseños de los Sims, abajo están en el medio los cuadros de Francis Bacon y abajo del todo la arquitectura de Moneo. Son realmente reconocibles, no solo por el estilo que tienen en común, sino porque los valores que transmiten y que hay detrás están trabajados por la misma persona. Y por tanto lo que transmiten, aunque sea en momentos diferentes, con obras diferentes, cosas distintas, la esencia se mantiene, y esto es muy importante que se mantenga. Un ejemplo de fallo, o de lo contrario, ¿no? Pues por ejemplo, la falta de coherencia que tuvo Coca-Cola en el año 85 con New Coke. Pepsi estaba subiendo mucho, ellos querían llegar a un público más joven, cambiaron todo, desde la fórmula hasta el nombre, decidieron llamarle New Coke y sacaron un nuevo producto. Lo tuvieron que retirar a los 100 días. ¿Por qué? Porque al final su cliente base no era tan fuerte como para poder mantener la marca. Ellos necesitaban ampliarla.
y al cambiar por completo un producto estaban perdiendo 2 clientes, el cliente base y el nuevo cliente, que seguía yéndose a Pepsi. Y esto es muy importante no solo trasladarlo al cliente, también trasladarlo a los trabajadores, y creo que esto es algo que empiezan a hacer muy bien muchas empresas. ¿Por qué? Porque empiezan a formar primero a sus trabajadores en los valores de marca, en la marca en sí, en la identidad gráfica, en los modos de trabajo, en las metodologías, y luego estos mismos trabajadores se convierten en los promoters que veíamos antes y pueden empezar a transmitirlo a los clientes. Y además, a la vez, puedes empezar a transmitirlo a clientes mediante departamento de marketing, campañas, lanzamiento de nuevos productos, etc. Cosas a tener en cuenta. Pues con los clientes, sobre todo, empatía y escucha activa para que cuando estemos cambiando, optimizando nuestra identidad, sepamos que no los vamos a perder, y con los trabajadores, esa misma escucha activa, pero además una reestructuración, un cambio cultural, es decir, que no solamente vendamos que estamos cambiando en el momento que innovemos, sino que lo hagamos de verdad. No podemos estar vendiendo de cara a la galería que somos muy innovadores y que somos muy modernos y que luego internamente en nuestra empresa esas políticas no las llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque al final los trabajadores son los primeros que van a dar la cara, son nuestra empresa, y seguramente el cliente acabe enterándose que no estamos siendo tan buenos como parece. Si hay preguntas, por cierto, lanzadlas, porque yo encantado de interrumpir y de ir contando. Tampoco queda muchísimo, así que así podemos ir resolviendo dudas, aunque tengo algunas preguntas que habéis enviado apuntadas. ¿Y por qué he dicho que salvo que seas Madonna? Pues he dicho salvo que seas Madonna precisamente por lo que comentaba de una base. Si tú tienes una base de clientes o de consumidores lo suficientemente sólida como para saber que no se te van a ir, hagas lo que hagas, entonces cambia, porque lo único que puedes hacer es ir sumando. Y esto es algo que muchas empresas que, por ejemplo, tienen un monopolio o que, sin embargo, tienen una base muy fiel, saben hacer, porque lo que hacen es lo que denomino la curva Madonna. En el momento en el que empiezan a perder seguidores, cuando han lanzado un disco, un producto y que ya se está quedando un poco obsoleto, lo que hacen es reinventarse y sacar algo completamente distinto. De este modo, a la base que ya sumaron anteriormente, consiguen sumar otros nuevos consumidores. Quizás si lo viésemos solamente de un modo acotado, pensaríamos que empiezan a perder, pero si lo veis con la línea roja, siempre vas a tener una subida, ¿no?, continuada. Obviamente no es un repunte enorme como puedes tener cuando tienes un early adopter con un producto nuevo total, pero vas a tener una curva más suavizada de subida. Esto puede ser consumo, puede ser seguidores, puede ser promotores, ¿vale? Y la última clave, que para mí sería muy importante si se quiere hacer innovación, y esto recapitulo, no hay por qué hacer innovación siempre, y está muy mal que lo diga yo, ¿no?, porque me dedico a innovación, pero que no siempre hay que hacerla, pero si te tomas la opción de hacer innovación, arriesga, porque si no, lo que tendrás que hacer es simplemente optimizar, y está muy bien, y a veces no quieres ser el que te arriesgues y el que le metan los puñalada por la espalda el primero porque has sido el que has innovado en mercado y el que primero te tropieces, pero si lo quieres hacer, seguramente tengas que arriesgar mucho más. Aquí hay 2 ejemplos que os voy a poner los links ahora, porque tampoco era importante que viéramos los vídeos en sí, pero lo veis también con los anuncios gráficos. Aquí hay 2 marcas que hacen lo mismo, coches eléctricos, ¿vale? Una es Tesla y la otra es Audi. Y tanto en su comunicación como en sus valores de marca son muy diferentes. Tesla vende que innova y Audi vende que optimiza. Y lo hacen con campañas con su toque sarcástico y su toque ácido, pero lo hacen de un modo muy inteligente. ¿Por qué? Porque Audi seguramente no necesita arriesgar. Audi ya tiene una parte de clientela sólida, que a lo mejor si no crea un eléctrico va a volver a mantenerse, pero para no perderles saca un eléctrico. En el caso de Tesla necesita innovar sí o sí, porque es su marca, es su core, ellos tienen que innovar.
Entonces, lo que te venden en toda su comunicación y también con sus productos es que son los primeros en sacarlo, los primeros en lanzar el cohete, los primeros en sacar esta berlina eléctrica, etc. En el caso de Audi, lo que te dicen es, muy bien, Tesla lo habrá sacado, pero quien lo ha mejorado soy yo. Tenemos alguna pregunta, por si sí. quieres. Rodrigo pregunta que cómo de importante crees que es el diseño en la innovación. Dice, porque a veces parece mezcla de diseño e ingeniería, papel de negocio. Pues estoy bastante de acuerdo en que muchas veces el diseño es como el patito feo de la innovación, y a mí me da bastante rabia porque oyes frases como esto hay que ponerlo bonito, esto hay que mejorarlo de cara como para venderlo, y no es así. Lo primero, porque el diseño lo primero que hace es comprender lo que quiere el cliente, y seguramente sea el primer paragolpes de un fracaso. Si tu departamento de diseño, bien sea a través de UX, bien sea a través de diseño digital, o bien sea a través de diseño industrial o gráfico, te advierte de algún posible fallo, de que el cliente no esté aceptando actualmente eso, ojo, yo, si fuera el PMO, si fuera el Project Manager de ese proyecto, lo tendría muy en cuenta y revisaría los estudios previos, porque probablemente te lo está diciendo por algo. Yo creo que el diseño tiene que ser una parte esencial, integrada además desde el día 1. No vale que se integre cuando ya se ha desarrollado el producto y ahora tú pónmelo bonito. No, tiene que empezar desde la parte en la que estás haciendo un safari, en la que estás haciendo un scouting. Tienes que empezar a meter diseñadores, porque seguramente ellos van a reconocer muy bien, sobre todo por esa parte empática que han tenido del mundo de las artes, van a reconocer muy bien de qué tendencia se trata o con qué sector sociológico estás pasando. Eso también es muy importante, por cierto, la sociología. Sé que cada vez se están integrando más, obviamente meter más sueldos pues es elevar precios de proyecto, pero si puedes hacerlo, si puedes meter un sociólogo y un diseñador, para mí sería la bomba. Y en los proyectos en los que yo he estado y han participado diseñadores y gente de sociología o de humanidades junto con ingenieros o junto con gente de empresa, han sido mucho mejores. Luis también preguntaba si podías explicar un poco más la última R. La última R, el referral. Mira, si queréis, vamos un segundo y os explico las 5. Ahí te pasaste. ¿Es este? Sí, vale. correcto. Mira, realmente vas a tener diferentes pasos, que en algún momento incluso puedes variar de orden, porque dependerá de si estás sacando, por ejemplo, un producto físico, de si estás sacando un MVP de un producto digital, porque a lo mejor no necesitas tener una parte de referral. Referral es la última R, ¿vale? Lo que quiere decir es la referencia. ¿Cuánta gente te recomienda? ¿Cuánta gente te está referenciando a otro para que venga? Por eso está siempre la última. Otras ocasiones, cuando por ejemplo no necesitas que recomienden tu proyecto porque todavía no has sacado nada y estás haciendo un MVP solamente para testear, a lo mejor lo puedes poner un poco antes y tú miras a cuánta gente le ha interesado inicialmente lo que estás anunciando para ver a cuántos te están trayendo otra vez de vuelta. Esto por ejemplo se ve muy bien en Twitter. Twitter es un gran sitio para ver qué referral tienes, ¿no? Bueno, cuánto está realmente ya no solo impactando, porque a lo mejor tú estás impactando a 25 millones de personas, pero cuántos te están retuiteando, a cuántos te están referenciando. Estoy poniendo un ejemplo de Twitter, pero lo podemos hacer con absolutamente todas las herramientas, incluso con metiendo una parte de Google Analytics dentro de nuestra web. Vamos a ver cuántas veces se ha compartido ese link, ¿no? Esa sería la última R. Los otros, adquisición, es decir, cuánta gente entra, por ejemplo, en un servicio digital o en una tienda, si estamos en un sitio físico. Activación, cuánta gente activa ese servicio, compra ese servicio. Ingresos, cuánto estamos adquiriendo. Ojo, ingresos no tiene por qué ser solamente económico, puede ser, pues, por ejemplo, nueva base de datos, los datos son también dinero. Retención, cuánta gente se queda, es decir, no solamente se dan de alta y nos dan una primera vez dinero o nos compran un primer producto, sino cuánta gente se queda fiel, y la R que decíamos de referral, que es cuánta gente nos está recomendando, ¿vale? Total, bueno, no sé si me he saltado alguna. No, estábamos simplemente, nos quedaría la de Elisa, que si se puede innovar con poco presupuesto y cómo pueden hacerlo microempresas y pymes. Se puede, y es más,
se suele innovar más con poco presupuesto que con mucho presupuesto, porque las empresas que destinan mucho presupuesto, y desde aquí os quiero mucho y seguid siendo mis clientes, pero las empresas que destinan mucho presupuesto suelen estar a veces más atadas de manos, tienen que tener unos objetivos, pues en ese revenue que hablábamos, seguramente sí tenga que ser económico y seguramente esté muy medido al milímetro y no se puedan arriesgar tanto. En el caso de empresas más pequeñas nos podemos arriesgar, y me meto yo a mí mismo como emprendedor, nos podemos arriesgar mucho más porque lo que tenemos que perder también es mucho menor. ¿Cómo lo podemos hacer? Con herramientas gratuitas y con mucho ingenio. Es decir, pensando qué herramientas podemos utilizar y cómo las podemos medir. Pues os he nombrado bastantes, pero por ejemplo, Instagram a mí me parece espectacular para medir las cosas. Google Analytics es espectacular. Podemos crear MVPs con webs falsas que estén desarrollando, por ejemplo, un proyecto que con un nombre falso, que luego no va a ser el de tu empresa, por lo tanto no la pones en riesgo de reputación, propones un nuevo servicio y empiezas a medir cómo está reaccionando la gente a ese nuevo producto o ese nuevo servicio. Y luego, si lo que queremos es innovar en algún proyecto que nosotros ya tengamos o en algún producto, lo mejor es que tengamos una parte dedicada de tiempo, y esto ya es gestión de la innovación, una parte de tiempo a la semana que esté dedicada a analizar dónde podemos mejorar, dónde podemos desarrollar mejor un proyecto. Y que, por ejemplo, si dedicamos 3 horas a la semana a ellos, que tengamos claro que los viernes el desayuno hasta la hora de comer vamos a estar dedicándonos a analizar las cosas de innovación que podemos hacer, por ejemplo, ¿vale? No sé si eso responde muy bien a la pregunta, porque no son tan herramientas, pero también creo que es un buen modo de poder conseguir innovación. Vale. Continuamos, si quieres, la presentación, que hemos saltado por las preguntas. Y ya pasamos, si nos da realmente tiempo. Queda muy poquito. Vale. Solamente era recapitular, básicamente. Hemos dicho lo de optimizar e innovar, muy importante, tenemos que decidir qué queremos hacer, porque a veces querremos ser Audi y a veces querremos ser Tesla, a veces querremos ser Amancio Ortega y a veces querremos ser el rey. ¿Qué queremos? ¿Tener presencia o queremos ganar dinero? Eso pues lo tenemos que ver, ¿vale? Volver a explicar, como decía al principio, también por si no se ha escuchado, que la innovación tiene que estar en un contexto, y esto es muy importante, que siempre tengamos claro en qué contexto estamos trabajando. Luego, que tiene que ser generada e implementada. Si estamos generando algo, seguramente solo sea creatividad, pero no sea innovación. Y luego, que la creatividad nos va a ayudar a que esa generación de un cambio sea un cambio positivo, que sea disruptivo, ¿vale? Y que sea único. Único en el contexto, ojo, que no tenemos por qué inventar todos el hilo negro para crear innovación. Y reitero, no tiene por qué tener siempre una base tecnológica. Hay muchas ocasiones en que la innovación es una innovación sin ningún contenido tecnológico, aunque luego la empresa tenga partes de tecnología. Creo que no tengo... sí. Importante, el por qué arriesgar simplemente, pues porque el beneficio es que quien golpea primero golpea 2 veces, por tanto, si tenéis una idea innovadora, arriesgaos y sacarla adelante, y luego porque también por coste nos va a hacer fallar de un modo muchísimo más rápido y mucho más barato. Vale, pues tenemos un par de minutos, bueno, unos minutos para responder alguna de las preguntas que nos habéis hecho cuando os habéis inscrito. La primera es, ¿qué no hay que hacer? Pues mira, ¿qué no hay que hacer? Yo me he apuntado 3 cosas, porque realmente hay muchas cosas que no hay que hacer, pero 3 que para mí son esenciales. La primera, no dar nada por hecho, no dar nada por garantizado. Es decir, por 20, 30, 40 años que llevemos en un sector, no pensemos que conocemos al cliente, porque los clientes cambian. De verdad, es importante volver a analizar el sector, volver a analizar el cliente, incluso el producto. Otra cosa, nunca dejar de investigar, porque cambia ahora mismo todo en días, en meses. Es esencial que estemos siempre investigando sobre nuestro sector, pero también sobre nuestro país, sobre la política, sobre todo, porque con cosas muy tontas podemos dar al traste un proyecto muy bueno. Y luego seguir tendencias ciegamente, y esto es algo que de verdad aborrezco. Aborrezco que se sigan tendencias ciegamente, primero porque las quemamos.
lo cual en un mundo globalizado y con internet las tendencias ya duran 3 días. Entonces, si las seguimos ciegamente, lo más probable es que nosotros lleguemos tarde a donde ya están otros y encima acabemos haciéndolo mal porque no nos ha dado tiempo a desarrollar antes. Entonces, que analicemos antes de seguir una tendencia, a lo mejor hay que seguirla en un momento dado. Había otra pregunta que decía que si existen aplicaciones informáticas que puedan ayudar a las compañías a gestionar las innovaciones. Hay aplicaciones informáticas, personalmente soy fan de creártelas tú, creo que es lo mejor, sinceramente, que con un Excel se puede conseguir todo, un Excel y una hoja, pero bueno, hay algunas, he puesto 3, Jira, que la conoceréis muchos, es muy completa y está bastante bien, Trello, en el caso, por ejemplo, de que queráis hacer Kanbans o una serie de tableros, ayuda bastante, y Slack. A mí Slack me gusta mucho, sé que cuesta implementarlo en las empresas porque entre que tiene el chat y que tienes herramientas a la gente le va costando, pero si lo haces de un modo suave y con ayuda de una acupuntura dentro de la empresa con gente que sea buen promoter, yo creo que queda bastante bien Slack. Hay varias preguntas y ya estamos en las últimas. Sí que hablan de temas de cliente, cómo atraerle a través de redes sociales. Y luego también le interesaba, había otra pregunta relacionada con el tema de cómo mejorar una estrategia de cara a la venta al cliente. O sea, yo creo que coincides en las dos respuestas. Sí, escuchándole. Básicamente no hay una fórmula mágica. Es que el principal tema con el cliente de verdad es escucharle. Y yo creo que ahí, por ejemplo, vais a ver ejemplos muy claros en cómo han cambiado las empresas su comunicación. Unas, por ejemplo, de las que peor trataban al cliente, que eran las telecomunicaciones. Las telcos trataban fatal al cliente y en los últimos años de repente empezaron pequeños agentes como Pepefon o Yoigo a cambiar el sistema de comunicación con el cliente, a decirle cuando había un fallo en la línea, decir, perdona, es que hemos tenido un fallo en la línea y se nos ha caído y te vamos a dar 2 euros extra en tu línea. Esto que antes era impensable que hiciera una gran compañía de telecomunicaciones y te decía, pues eso lo habrá usted hecho mal o lo que sea, pues al final se refleja en eso. Y si somos una pyme, lo tenemos más fácil, porque estamos con el cliente cada día. Es una ventaja espectacular. Hay una pregunta que nos hacen desde República Dominicana, que nos dicen, y esto es, yo creo que es santo grial, cómo cambiar a los directivos de vieja escuela y hacerles ver la importancia de la creatividad y la necesidad de invertir en innovación y creatividad. Mira, yo ahí hago el mea culpa, ¿no? Porque yo ya he dicho que vengo de la parte de artes y de creatividad. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces se intenta vender lo que nosotros damos por hecho. La creatividad es positiva, porque sí. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que intentar es saber a quién se lo vamos a vender. Es decir, con quién estamos hablando, porque no es lo mismo si estamos hablando con un directivo de cuentas que si estamos hablando con un directivo de personal. Seguramente lo que tengamos que hacer, o como a mí se me ha dado bien empresarialmente, es escuchando, sabiendo con quién estamos hablando y poniéndole en valor en lo que a él le interesa realmente. Es decir, si estamos hablando con un ejecutivo de cuentas, vamos a hablarle de números, de cómo va a optimizar su negocio mediante la introducción de proyectos de innovación. Si estamos hablando con alguien de recursos humanos, vamos a hablarle de cómo mediante la innovación conseguimos tener equipos mucho más productivos y mucho más cohesionados, que además son más fieles a la empresa. Bueno, pues a cada uno toquemos en la tecla en la que realmente le interesa. No hagamos discursos un poco de gurú, que yo que veo muchos, y a veces, pues claro, no nos dan la clave exacta de con quién hablamos o qué queremos decir. Y yo creo que para finalizar ya, porque estamos acabando, una pregunta, a ver cómo sales de esta. ¿Qué propones para proyectar la marca España en el terreno de la innovación industrial? Es que esta es pregunta de ministro, ¿eh? Ya. Yo como la contestase... A ver, yo le he estado dando vueltas porque la hemos leído 10 minutillos antes de empezar y es bastante complicado no solamente fomentar la marca España en el sector de la innovación industrial, sino cualquier marca país. Yo no sé si quien la haya preguntado es porque me conoce personalmente y sepa mi relación con algunos aspectos así, o porque saben que he colaborado, por ejemplo, con ProMéxico, etcétera. He tenido la suerte de colaborar bastante con administración pública y algo que me gusta mucho de la administración pública es que te permite llegar a mucha gente.
y te permite llegar de un modo pasivo, es decir, la gente, aunque no nos lo creamos, confía en la administración pública y los mensajes que se transmiten desde la administración pública normalmente están muy contrastados y esto es muy bueno y creemos que no debemos perderlo. Por tanto, ¿cómo podemos hacer para transmitir marca España desde innovación industrial? Lo primero que yo creo que habría que hacer es un poco de reorganizar, es decir, que cada administración no fuese a lo suyo, tenemos que tener claro unos objetivos comunes. Y esto es muy importante, porque si tienes una administración local que te dice una cosa y una administración nacional que dice otra, pues seguramente sea bastante difícil vender marca de país. La segunda, comunicar poniendo en valor lo que tenemos, que es espectacular, de verdad, no sabemos el patrimonio industrial que tenemos en España, es una barbaridad la gente que está creando cosas espectaculares que luego está en todas las empresas y que no comunicamos, y esta es la parte de poner en valor. Es decir, a mí me gustaría que los telediarios, y aquí ya también transmito, a mí me gustaría que los telediarios abriesen las noticias con que la bala del Hyperloop, la primera que se ha creado, ha sido aquí, en Sevilla. No lo han hecho en California, ni en Sydney, ni en Nueva York, aquí, en Sevilla, ¿vale? Y las pruebas las estamos haciendo aquí, con empresas españolas, es buenísimo. Y luego la tercera, vender lo que nos diferencia del resto, que son cosas bastante chulas, por ejemplo, empatía y ingenio. Tenemos la última pregunta que tenemos a Luis conectado y ya por acabar, ¿cómo innovar en un sector priorizado por el precio, como por ejemplo en el suministro de productos adquiridos bajo licitación por subasta? Muy breve y ya con esto cerramos la hora. Pues es que es donde más difícil es innovar, porque tú en el momento en el que te están limitando, si tú tienes un sector privado al 100%, tú sabes cuáles son tus competidores y los competidores no cambian el tablero a mitad de la partida. Sin embargo, si estás en un sector que está regulado, si estoy entendiendo bien a lo que se refiere, lo más probable es que te cambien las reglas del juego a mitad de la partida. ¿Qué haría yo ahí? Pues intentaría innovar en la parte que nos dé el precio. Es decir, vender a lo mejor una parte de valor añadido a nuestros clientes. Estamos hablando, por ejemplo, suministro de productos adquirido bajo licitación o por subasta. Bueno, pues si tienes una licitación en la que sabes que todo el mundo va a ir a precio, tú intenta competir con otra serie de valores. Tú intenta meterle un valor agregado con otro servicio, que tenga bajo coste también de impacto para ti, pero que sepas que va a ser un factor de diferenciación. Uno de ellos, volviendo a lo que nos comentaban por detrás, el diseño. Bueno, Valentín, ya hasta aquí hemos llegado, no tenemos tiempo para ninguna pregunta más. Darte las gracias por estar aquí con todos nosotros, daros a todos las gracias por haber estado conectado, pediros disculpas por el principio, por el comienzo con los fallos de audio, pero bueno, aquí lo tenéis y en cualquier caso tendréis también esta Open Class subida a nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Open Class. Gracias.